Hola, que Dios les bendiga, mis queridos hermanos, en esta mañana hermosa. Gloria al Señor. Me gustaría compartir con ustedes en esta mañana unas palabras, gloria a Dios. Y el tema que vamos a titular en este día, gloria al Señor, se llama la unanimidad. Acuérdense que estamos en el canal, en mi canal, gloria al Señor, Salud Cristiana, con José Santana Ortiz. Y me gustaría que usted también, cuando terminara de ver el vídeo, le dé like para que yo pueda seguir haciendo más vídeos y que podamos seguir compartiendo con las demás personas. Acuérdense que estudiando la palabra juntos crecemos juntos, gloria al Señor. Me gustaría hablar acerca del tema de la unanimidad en Cristo, gloria al Señor. Es muy importante que el pueblo hoy en día esté unánime en Cristo, gloria al Señor, con un mismo sentir, como dice la palabra, porque hay muchos beneficios para nosotros los cristianos cuando estamos unánimes en Cristo Jesús, gloria a Dios. Dice la palabra que allí envía Jehová bendición y vida nueva y vida eterna, gloria al Señor. Así que estemos unánimes, estemos sujetos los unos a los otros, estemos de acuerdo con un mismo sentir, gloria al Señor, para que entonces se manifieste el poder de Dios en nuestras vidas y veamos grandes cosas en nuestras vidas, en nuestros alrededores, como sucedieron en aquellos tiempos cuando Pedro y Juan predicaban allí, cuando se formó la primera iglesia. Dice la palabra que allí habían grandes señales. Me gustaría compartir con ustedes en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, versículo 32, en adelante, la palabra del Señor, para que tengamos una idea de cómo era que el pueblo vivía en aquellos lugares. Gloria al Señor. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Vemos que en este versículo la palabra dice que tenían un corazón, un mismo corazón y una misma alma, tenían un mismo sentir. Y nadie decía decir esto es mío o aquello es mío. Tú no puedes usar esto porque esto es mío. Dice que tenían todo en común, gloria al Señor. Y seguimos leyendo y dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todo ello, gloria al Señor. Es importante, dice la palabra que era de abundante gracia sobre todo ello. Los apóstoles, gloria al Señor, daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo, nuestro Dios, nuestro amado Jesús, gloria al Señor. Él es quien nos mantiene a nosotros unidos, gloria al Señor. Dice la palabra en el versículo 34, así que no había entre ellos ninguna necesidad, porque todo lo que poseían, heredades o cosas, la vendían y traían el precio de lo vendido. Era tan fuerte la unión que había allí en aquel lugar, que todas las cosas que ellos poseían o tenían, la vendían, lo traían a los pies de los apóstoles, y los apóstoles la repartían según la necesidad de la comunidad, del pueblo cristiano, gloria al Señor. Allí no había necesidad ninguna, dice la palabra de Dios, porque todo era repartido equitativamente, gloria al Señor. Era todo equilibrado, gloria a Dios. Entonces, tenían en común sus bienes, tenían en común sus pensamientos, su alma, su corazón, todo estaba conectado, gloria al Señor, aleluya. Lamentablemente, en estos tiempos, las iglesias no están conectadas de esa forma. Llevamos las ofrendas a la iglesia, a los diezmos, pero hay mucha necesidad en el pueblo de Dios. Y lamentablemente los dirigentes de las iglesias no se enteran ni se percatan de quiénes son aquellos que tienen la necesidad. Dice la palabra de Dios, seguimos leyendo en el versículo 35, dice, y ponían a los pies de los apóstoles y se repartían a cada uno según su necesidad. Dice la palabra que todo lo que ellos vendían lo ponían a los pies de los apóstoles. Y los apóstoles, que eran los que administraban aquellos bienes o aquel dinero que venía a sus pies, dice que ellos lo distribuían, gloria al Señor, con justicia, gloria al Señor. Allí no había maldad de ningún tipo con respecto al dinero. No había engaño, no había trampa, no había un corazón sucio en aquel momento. Todo ello lo distribuían equitativamente, gloria al Señor. Pero los apóstoles sabían la necesidad de cada uno, porque dice la palabra que ellos repartían según la necesidad que tenían cada uno de ellos, gloria al Señor.
como le dije antes, en estos tiempos, en las iglesias no sabemos muchas veces cuál hermano está pasando una necesidad. Y si lo sabemos, muchas veces volteamos las caras para no mirarlo. O si lo sabemos, muchas veces empecemos a decirle que está en pecado a esa persona, por eso no le está yendo bien. Entonces, tenemos una crítica y hay una ruptura dentro de la iglesia, dentro del cuerpo, una ruptura, no hay una unanimidad. Es importante que tengamos esa unanimidad que hubo en aquel tiempo, gloria al Señor, para que venga la gracia de Dios sobre nosotros y haya abundancia. Entonces, los que dirigen o los que organizan o los que administran las ofrendas, los diezmos en las iglesias, no se percatan de dónde está la necesidad. Señores, en aquel tiempo las ofrendas, yo no quiero tocar este tema mucho, pero en aquel tiempo los diezmos, las ofrendas, eran para distribuirlas al pueblo. Ese dinero se volvía otra vez de nuevo al pueblo, a las viudas, a los huérfanos. En aquel tiempo, los sacerdotes, que eran los que administraban esos bienes, dice la palabra que ellos tenían a cargo también las viudas y los huérfanos. Acuérdense que en aquellos tiempos había muchas viudas y muchos huérfanos, porque eran tiempos de guerras también. Y los maridos iban a las guerras y no volvían. Entonces las mujeres se quedaban solas con los niños, eran viudas y eran esos huérfanos. Entonces el pueblo de Dios estaba organizado. Y los sacerdotes eran los encargados de mantener y de suministrar alimento a esas personas, gloria al Señor. Tanto alimento como medicamento también. Gloria a Dios. En estos tiempos que estamos viviendo, tenemos una organización así, donde los pastores y las directivas de las iglesias se encargan de equilibrar la necesidad del pueblo. Tenemos que reflexionar sobre estas cosas. Tenemos que tener una unanimidad. No podemos ser clasifistas, clasificar a un grupo y luego a otro desecharlo. Es decir, a un grupo le ayudo, a otro grupo ni me acuerdo. Porque dentro de las iglesias se está viviendo, hay grupismo. Hay un grupo por acá, un grupo por allá, ¿verdad? Hay ruptura. Entonces ahí dice la palabra, ahí no mora la presencia del Señor. Gloria al Señor. Y seguimos leyendo en el versículo 36, dice la palabra. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, gloria al Señor. Este era un levita natural de Chipre llamado José, el cual su nombre fue cambiado, gloria al Señor, y le pusieron Bernabé, el cual significa hijo de consolación. Dice la palabra que este hombre tenía una heredad, ¿verdad? Y él la vendió y entregó en su totalidad todo el dinero a la obra del Señor, a los apóstoles, gloria al Señor. Pero más adelante seguimos mirando por dónde entra la contaminación, o por dónde quiso entrar la contaminación a esa santidad que había en ese tiempo. Por eso ese problema fue erradicado en el primer momento, para que no se siguiese extendiendo a otras personas, porque todo lo que estaba sucediendo allí estaba dirigido por el Espíritu Santo. Dice la palabra, que estaban llenos del Espíritu Santo y tenían un mismo corazón y una misma alma. Para llegar a ese punto de equilibrio en un pueblo que tenga el mismo corazón y una misma alma, hay que estar lleno del Espíritu Santo. Si no es así, entonces no va a haber ese equilibrio, esa unanimidad, gloria al Señor. Así que la palabra no presenta otro caso, ¿verdad? Como le dije antes, por donde quería entrar en la contaminación. Y la palabra nos menciona aquí a Ananías, a Zafira en el capítulo 5, gloria al Señor. Dos personajes, gloria al Señor, que quisieron engañar al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no puede ser burlado, así como Dios no puede ser burlado. Todo lo que nosotros hagamos trae como consecuencia. Y las consecuencias en el mundo espiritual es la muerte. Y la muerte es la separación, gloria al Señor, del hombre y Dios. Hay una separación física del cuerpo y el espíritu, pero hay otra muerte que es la peor, que es la separación del hombre y Dios. Esa es la peor muerte. De la separación del cuerpo y el espíritu, no. Porque dice la palabra que
el morir en Cristo es ganancia. Es decir, morir en Cristo, que nuestro cuerpo se separe de nuestra alma y morimos en Cristo es ganancia. Pero si nosotros morimos fuera de Cristo y nuestros cuerpos se separan de nuestra alma, ahí es donde está el verdadero problema, gloria al Señor. Así que el Espíritu de Dios no puede ser burlado. Vamos a ver qué le pasó a Ananías y Zafira. Dice la palabra, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Gloria a Dios. Dice que él y su mujer acordaron conjuntamente en vender la heredad y sustrayendo una parte de lo vendido, dice que la ocultaron y la otra parte la pusieron a los pies de los apóstoles. Gloria al Señor. Y dijo Pedro, Ananías, porque llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad. Gloria al Señor. Vemos algo muy importante. Cuando Pedro le pregunta a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón de engaño, gloria al Señor, y de mentira? Cuando tú dices, la he vendido y este es el precio total de lo que yo he dado, de lo que yo la he vendido, entonces está mintiendo. Pero el Espíritu Santo no puede ser burlado. Tú no puedes engañar al Espíritu Santo, gloria al Señor. Dice la palabra en el versículo 4, reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No ha mentido a los hombres, sino a Dios, gloria al Señor. Pero ¿quién le reveló esto a Pedro? ¿Quién le reveló esto a Pedro? Porque ellos la vendieron en secreto, gloria al Señor. Y solamente él y su mujer conocían la venta. Pero dice la palabra de Dios que el Espíritu le reveló a Pedro lo que ellos hicieron, gloria al Señor. ¿Por qué? Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Cuando hay un hombre en el pueblo de Dios que está lleno del Espíritu Santo, Dios les revela las cosas ocultas. Y no hay nada que se esconda de él, gloria al Señor. Por eso tenemos que estar llenos del Espíritu Santo cada uno. Nosotros en las iglesias como dirigentes o como miembros de la iglesia que tiene algún cargo, y no solamente los que tienen cargo, sino cada uno de los hermanos de la iglesia, tienen que ser llenos del Espíritu Santo, porque también hay revelación a través de cada uno de los miembros que conforman el cuerpo de la iglesia, gloria al Señor. Así que el Espíritu muestra a Pedro que hay un engaño, gloria al Señor. Y lo que el Espíritu estaba haciendo ahí era deteniendo esa raíz de engaño que podía seguir propagándose dentro de lo que estaba sucediendo en aquel lugar. Allí aquel lugar estaba lleno de santidad, estaba lleno de armonía. Dice la palabra que había unanimidad y Dios repartía muchas bendiciones en aquel lugar, gloria al Señor. Gloria a Dios. Dice la palabra que, para hacer un poco más rápido, dice la palabra que entonces en aquel momento Ananías expiró, ¿verdad? Y luego llegó su mujer, gloria a Dios, la cual Pedro le hizo la misma pregunta. Pero ella dijo, sí, es verdad, la hemos vendido en su... O sea, a ella se le dio una oportunidad, a ella se le dio una oportunidad para que ella confesase su engaño. Pero ella no lo confesó. Ella dijo, sí, es verdad, la vendimos y hemos entregado el precio total, ¿verdad? Por eso fue por separado lo que sucedió allí. No fue que se le preguntó a los dos a la vez. El Espíritu de Dios, o Dios le dio una oportunidad. Dice que pasaron 3 horas hasta que llegó la esposa de Ananías, ¿verdad? Para que le preguntase, fuera interrogada por el Señor, por el Espíritu, por Pedro, ¿verdad? Entonces, cuando la mujer es interrogada, ella no confiesa, pero ella no sabía que su marido había muerto. Simplemente ella dijo, sí, es verdad, la hemos vendido por esta cantidad de dinero y la hemos traído aquí a tus pies. Pero dice la palabra que en ese momento Pedro le confesó que su marido mintió y que murió. Gloria al Señor, porque el Espíritu de Dios no puede ser burlado. Y también ella correría la misma suerte. Y en ese mismo momento también ella murió. La cual yo le digo que tenemos que tener mucho cuidado, porque ella tuvo una separación física del cuerpo, pero también tuvo una separación espiritual de Dios. Ella murió y fue al infierno, gloria al Señor, ¿verdad?
tenemos que tener mucho cuidado con esa separación. Gloria al Señor, aleluya. Entonces, gloria al Señor, vemos en el capítulo 8, entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Gloria al Señor. Ahí Pedro le preguntó a ver si ella le podía arrepentirse. Si no, la hemos vendido por tal cantidad y podía ser salva. Pero no se arrepintió. Gloria al Señor. Entonces ella expiró en ese momento también, igual que su marido. Gloria al Señor. Pero, ¿qué estaba pasando en aquel lugar? Gloria al Señor. Dice la palabra que entonces en aquel lugar, dice la palabra que en versículo 11 dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todo lo que oyeron estas cosas. ¿Por qué hubo gran temor? Para que no siguiera sucediendo lo que sucedió con Ananías y Zafira, que mintieron el Espíritu Santo, para que se percataran de que si mentían el Espíritu Santo, iban a correr la misma suerte que sufrió Ananías y Zafira. Entonces, Dios nos advierte con señales, con hechos, para que nosotros no cometamos los errores que cometieron nuestros antepasados. Pero aún así nosotros seguimos insistiendo y caminando por el mal camino, gloria al Señor. Tenemos que pedir a Dios que nos limpie y enderece los caminos para que nosotros podamos caminar bien, para que nosotros podamos tener la unanimidad, tenemos que tener temor de Dios. Dice la palabra que en aquel tiempo cayó un gran temor sobre el pueblo y la iglesia, gloria al Señor. Cayó gran temor sobre ellos, al Señor. Pero había algo muy importante y muy interesante, algo muy importante, gloria al Señor. Dice que había también muchas señales y maravillas, gloria al Señor. Habían muchas señales y maravillas, pero le voy a decir por qué habían tantas señales y maravillas. Eso estaba basado en la unanimidad del pueblo. Si leemos el versículo 12, el versículo 12, capítulo 5, nos dice, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Dice que estaban todos unánimes y habían grandes señales. ¿Cuáles eran aquellas señales? Dice la palabra que, si seguimos leyendo los versículos hasta el versículo 16, dice que traían personas enfermas de todos los lugares, paralíticos, cojos, ciegos, endemoniados, gloria al Señor. Y dice la palabra que lo ponían al lado de la carretera, simplemente para cuando pasase Pedro, gloria al Señor. Dice que habían grandes prodigios y señales. Y eso era porque había una unanimidad en el pueblo. Esos son los beneficios la cual nosotros podemos obtener de parte del Señor. Y también Dios bendice, dice la palabra que allí, dice que cuando hay unanimidad, dice la palabra que allí envía Jehová bendición y vida. Gloria al Señor. Necesitamos estar unánime en las iglesias. Necesitamos conocer en qué lugar o en qué situación estamos ubicados dentro de las iglesias. ¿Dónde están las rupturas? ¿Dónde están las separaciones? ¿Qué tenemos que hacer para unir al pueblo? Tenemos que buscar alternativas, estrategias para que se acabe ese asunto en las iglesias de los grupismos. Porque la iglesia no es un club social. La iglesia no es un lugar donde yo voy y me siento con mis amigos de clase A. No es un avión comercial donde se separan los clientes que van a volar. Donde se separan por la clase A y la clase media y la clase baja. ¿Verdad? No sé si ustedes vieron la película de Titanic. Ahí se seleccionaban las personas. Dios no tiene elección de persona. Él no tiene excepción de persona. Dios no camina de esa manera. Para él dice la palabra que el más pequeñito es el más grande en el reino de los cielos. Gloria a Dios. Dios ama al humilde. Gloria al Señor. Y la humildad es parte de la unanimidad en Cristo. Tenemos que tratar de que haya unanimidad. Así como en aquel tiempo
en el libro de los Hechos, en las primeras iglesias se formó. Los apóstoles caminaban con Jesús, gloria al Señor, enseñando y predicando la resurrección de Cristo, gloria a Dios. Y se volcó allí la presencia de Dios en aquel lugar, grandemente. Así que en estos tiempos podemos hacerlo. Tenemos la fórmula, porque se quedó, aquí está. La fórmula es la unanimidad en Cristo. No contritando ni engañando al Espíritu Santo, buscando a Dios constantemente. Así que estas han sido mis palabras. Que Dios les bendiga. Recuerden, por favor, de suscribirse a mi canal. Aquí en Salud Cristiana, gloria al Señor. Crecemos juntos si estudiamos la palabra. Por eso es necesario que usted le dé like a este vídeo para que podamos seguir extendiéndolo, para que más personas puedan escuchar este vídeo y podamos seguir aprendiendo y creciendo juntos en unanimidad. Así que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y la paz de Dios sea con vosotros. Amén.